Sí, profe. Ok. Bueno, entonces nos habíamos quedado en las características de la tabla periódica y que el acomodo de esta nos puede permitir identificar otras características de los elementos. Uno de lo último que hablamos en la clase anterior fue la energía de oxidación, conocida también como valencia. Decimos que la valencia de los elementos es muy importante porque entender cómo es que van a interactuar estos átomos o estos elementos con otros. Las valencias pueden ser negativas o positivas. En general, los valores de los metales son de valencias positivas porque tienden a perder electrones en sus últimos niveles. Casi siempre son de una sola valencia, pero existen algunos metales que pueden tener diferente número de valencia en función de con quién estén interactuando. Y pueden tener valor de +1, pueden tener valor de +2 o pueden tener valor de +3. Aunque algunos elementos, les digo, puede tener hasta 5 valencias diferentes. Y en el caso de los no metales, sus valencias son negativas, es decir, tienden a ganar electrones o a recibir los electrones que están donando los otros elementos. Sus valencias entonces son negativas y de igual manera pueden ser de -1, de -2, de -3 o más. Y el acomodo en el que se encuentran en la tabla periódica pues también tienen una relación, o se puede encontrar que entre más abajo se encuentren los elementos, mayor es la valencia, y entre más a la izquierda se encuentren, también aumenta la valencia, ¿no? Entonces, los elementos que se encuentran en la parte inferior de la tabla, a la izquierda, son los que presentan la mayor valencia, y los elementos que se encuentran en la parte superior a la derecha son los que tienen la valencia menor. No hay relación exacta entre el negativo y el positivo, sino solamente pues decir que los metales son por lo general positivos y los no metales son los negativos. Otra vez se exceptúa el grupo de los gases nobles que al ser inertes tienen valencia cero. Es difícil que se puedan perder o ganar electrones. En el caso del carácter metálico o el carácter no metálico, también están acomodados de una forma identificable en la tabla. Todos los metales se encuentran hacia el lado izquierdo de la tabla y todos los no metales se encuentran hacia el lado derecho. Entonces, los grupos de familias de no metales están colocados entre los metales y los gases nobles. Y todos los demás metálicos se encuentran hacia su izquierda. Y los gases nobles, pues es la última familia que se encuentra al extremo derecho. La electronegatividad. La electronegatividad está asociada un poco con la valencia y indica que es la capacidad que tienen los elementos para atraer átomos o electrones de otros átomos. ¿Qué tanta intensidad tienen o qué tanta facilidad tienen para robar electrones de otros elementos? Esos también están encontrados o se pueden reconocer que en cuanto más a la derecha se encuentren, obviamente siempre exceptuando los gases nobles, entre más a la derecha se encuentren son más electronegativos y entre más arriba o más bajo sea su periodo, son más electronegativos. Es decir, que de los elementos más electronegativos que encontramos son el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Son de los elementos que tienen una mayor capacidad de electronegatividad o de robo de electrones, y viceversa, los que tienen la electronegatividad más baja, pues serían el cesio, el francio y el bario o el radio, que se encuentran en la parte inferior, en los últimos periodos, y a la izquierda, ¿sí? Está relacionado obviamente también
con su carácter de ser metales y de no metales. Ya veremos que en muchas reacciones, incluso en otras materias, van a ver que esta capacidad del oxígeno y del nitrógeno para ser electronegativo es muy importante en la asociación y en la formación de moléculas muy importantes para la vida. Por ejemplo, el DNA. Pues el DNA tiene capacidad de formar su molécula de doble cadena gracias a que existen una cantidad fuerte de nitrógenos en sus moléculas, y eso va a generar ciertos enlaces débiles que le dan la conformación a la molécula del DNA. La afinidad electrónica se define como la energía que se obtiene cuando un átomo gana un electrón. También está asociada con la electronegatividad y tiene el mismo sentido. Conforme se aleja uno o se desplaza hacia la derecha en la tabla periódica, esta afinidad electrónica aumenta, y sin embargo, hacia los periodos, o si bajamos en los periodos, no hay una diferencia. Más bien, aparentemente, todos los grupos o todas las familias químicas presentan la misma capacidad de electroafinidad, pero pues como estamos acomodando las familias iniciales, son las que tienen la menor electroafinidad, las con un número más bajo, y conforme va aumentando el número de la familia, la electronegatividad también aumenta. Para la densidad de los átomos es la relación entre la masa y el volumen. Recuerdan que ya habíamos hablado que algún químico estaba estudiando esta parte, empezó a asociar la masa del átomo con el volumen y le permitió entonces empezar a tomar o a clasificar la tabla periódica de los elementos que se conocían en ese momento en base a su densidad. Se depende un poco en el estado en el que se encuentre, porque pues la densidad depende de la presión y de la temperatura en la cual se esté trabajando. Entonces eso puede variar un poco, pero si se toma como un estándar cierta temperatura y presión, entonces se puede hacer un comparativo. Indica qué tan pequeñito o qué tan compacto pudiera estar un átomo. Dice, sus unidades son en gramos por kilogramo por metro cúbico o en gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? La proporción o el comportamiento en la tabla periódica aquí es peculiar, porque no es como lo estamos viendo, que tendan a ver una flecha de menor a mayor, ya sea hacia arriba o hacia la derecha. Aquí al contrario, los elementos que se encuentran en el centro de la tabla periódica tienden a tener las densidades más altas, y los que se encuentran en los extremos, ya sea a la derecha o a la izquierda, la tienen más bajas, ¿no? Entonces todos los elementos que se encuentran al centro, en las familias del centro, o los grupos del centro, son las que presentan la mayor densidad de electrón atómica. Bueno, estas son las características principales. Tal vez no son bastantes, no siempre vamos a tener que utilizar todas. Todos los elementos tienen, como les comentaba, cuando uno usa una tabla periódica, pues en las impresas vienen ciertos datos que son los más relevantes o los más empleados, como su símbolo, como su valencia, como su densidad o su peso atómico, y pues por falta física de espacio dejan de escribir otros elementos. Hay tablas entonces, por ejemplo, periódicas que se especializan o que solamente indican ciertas características, pero bueno, afortunadamente con las tablas periódicas digitales ese problema se ha eliminado. En cuanto uno pica un cuadrito, ¿verdad?, de un elemento, aparecen todos los datos. Pueden aparecer datos o sus casi características muy completas, incluso puede venir cuando se descubrió, qué aplicaciones industriales o médicas pueden tener. Hay muchas características que se pretenden. El acomodo, como hemos visto, pues el clásico es el que presentó Dmitri Mendeleev por familias,
pero también se han propuesto, se han utilizado otras formas de acomodar a los elementos que no contradicen en la organización de la tabla periódica clásica que hemos visto, pero te ayudan a entender un poquito mejor. Por ejemplo, miren, aquí hay una figura de una tabla periódica en forma circular, que le llaman la tabla periódica maya, porque recuerdan un poco, pues, más que al calendario maya, pues es al calendario azteca, ¿no? Así se llama. Y lo que vamos viendo es que cada uno de los círculos que están encerrando a los otros son los niveles energéticos. ¿Sí? Entonces, en el S1, que es el nivel energético más bajo, encontramos al hidrógeno en amarillo y al helio en rojo. Y luego brincamos al segundo nivel energético y entonces ya encontramos al litio, al berilio, al boro, ¿sí? En el segundo nivel, y luego brincamos al tercero y así cada uno. Entonces son 7 círculos concéntricos en los cuales podemos ir viendo cómo están acomodados los elementos. Aquí, por ejemplo, en color rosa intenso, rosa mexicano, se encuentran todos los gases nobles, ¿verdad? Helio, neón, argón, criptón y sus números atómicos. Y así, ¿no? Entonces, esta tabla o esta organización, pues se enfoca más o acentúa más los niveles energéticos que en su momento, o como los acomodó Mendeleev, pues eran los periodos, ¿verdad? Desde el primer periodo, que sería el círculo más chiquito, al segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿sí? Que son los círculos que van extendiéndose. Aquí hay otros ejemplos de tablas periódicas. Esta, por ejemplo, la tabla periódica de Timothy Stowey. También organiza los elementos por su número, su nivel de periodo, o por su número de nivel energético, desde el 1 hasta el 7. Y podemos ir viendo también los otros subniveles, ¿sí? En el centro, en blanco, pues serían la estructura de los niveles S, hidrógeno, helio, litio y berilio, y luego en amarillo, color beige, pues empiezan los valores P, ¿sí? Porque esta está basada más bien, o nos permite reconocer más claramente el número azimutal. En la tabla periódica anterior, lo circular, lo que veíamos pues era el número cuántico principal, o el N, y aquí podemos reconocer bajo esta organización o bajo esta conformación o diagrama de Timothy Stowe, pues reconocemos más rápidamente el valor L azimutal de los números cuánticos. ¿Sí? En morado ya se ven aquí los valores D y F. Bueno, aquí no se alcanza a distinguir bien el color de cuáles son los elementos que tienen sus electrones en el subnivel D y cuáles en el subnivel F, pero sí hay diferencia de color entre ellos, ¿no? Entonces así vamos viendo. Esta otra, que es una tabla periódica en espiral, ¿sí? Que también tiene ciertas ventajas o características de clasificación. Este extremo que vemos aquí como alargado correspondería a los elementos que presentan el subnivel F, lo que le llaman las tierras raras. Por eso es que están así como hacia un extremo, que todos están dentro del grupo 3. Y este otro que está acá solito, pues corresponde a los gases nobles. Y aquí podemos ver entonces cómo se van ubicando también los metales, los no metales, etcétera. Esta otra tabla periódica, que más bien está como en forma de espiral, ¿sí? Y están acomodados también por su número atómico. En el centro de la espiral se encontraría el hidrógeno, y luego conforme nos vamos desplazando con un giro hacia la izquierda, el manecillas del reloj, ya viene el helio, el litio, el berilio, ¿sí? Vamos acomodándolos así en forma de caracol, y luego aquí aparecen las familias de todos los metales de transición, el grupo de los elementos de las tierras raras, lactánidos y actínidos, ¿sí?
en azul cielo, aquí se pueden ver los gases nobles, ¿sí? Entonces, en la tabla convencional, vemos que llegamos en el periodo, ¿verdad?, al extremo derecho, y ahí se corta, y bajamos de nivel para el siguiente periodo. Aquí se pierde esa característica, o es como si se pegaran los electrones, una tabla periódica como que si fuera en forma de cilindro, donde el número 2, pues no tenemos que bajar de renglón para encontrar el 3, sino que sigue, enseguida del 2 sigue el 3. Aquí está el helio y luego enseguida viene el litio, ¿sí? Entonces aquí en este sitio donde dice periodic divide, pues sería como donde se corta la tabla periódica cuadradita conocida, y aquí las juntan, ¿sí? Pegan los extremos de todos los periodos, el 1 con el 2, el 2 con el 3, etcétera, y entonces ya se puede armar el espiral de ella. Aquí están las citas y referencias que pueden ser interesantes para que revisen. Y bueno, con eso terminaríamos el tema de la tabla periódica y sus características. No sé si tengan alguna duda o pregunta. No, profe. ¿No? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Bueno, entonces solamente restaría que ahora vamos a cambiar un poco la mecánica de sus presentaciones. Si se recuerdan, les hablaba de que tenemos 18 familias o grupos de la tabla periódica, y vamos a repartirlos para que ustedes estudien o identifiquen e investiguen las características generales de cada una de las familias y las van presentando en la siguiente clase. ¿Les parece bien? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, somos 6 equipos.